Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos ha hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Bueno, hoy, en la memoria del corazón inmaculado de la Virgen María, la Iglesia nos regala una palabra maravillosa para todos los padres, especial para los padres de niños pequeños, para los padres que tienen niños ya mayores y también para los novios o para quien se ha casado de que están recién casados y que tendrán hijos. También por los curas que tienen hijos en la fe, por los catequistas, por todos, para todos. A ver por qué. Aquella vez, para la Sagrada Familia de Nazaret, el viaje a Jerusalén fue especial. Iban para celebrar el Bar Mitzvah de Jesús, que como cada chico hebreo, llegado a los 12 años, tuvo que ir al templo para llegar a ser hijo de la ley. Para María, se trató de un nuevo parto. Su hijo estaba al punto de entrar en el mundo de los adultos, y ella estaba allí para acompañarlo, como aquella noche en Belén. Y estos son los dos momentos en los que el evangelista Lucas afirma que su madre guardó todas estas cosas en su corazón. A Belén María ha dado a luz a su hijo en el mundo. Al templo lo debió parir a la obediencia que acoge y se somete a la voluntad de Dios expresada en la Torá. Para María y José fue el momento de la separación, paso fundamental en su misión de transmitir la fe. Con el Bar Mitzvah tuvieron que entregar su hijo a sus responsabilidades. Lo instruyeron y habrían continuado a hacerlo, como se deduce del hecho que luego Jesús partió con ellos y volvió a Nazaret y les estuvo sometido. Pero ahora era él que tenía que acoger la Torá como el yugo por su vida. Tenía que llegar a ser adulto atándose totalmente a ella, para caminar sobre la senda trazada por sus mandamientos. Jesús, en efecto, era hijo de un pueblo diferente de todos los demás pueblos, y como tal estaba a punto de entrar en la arena de la vida. Empezaba para él el combate para no ceder a las mentiras, con que el demonio lo habría tentado para desviarlo de su misión. Por eso tenía que tomar la Torá como lámpara para iluminar los acontecimientos que le habrían ocurrido y dirigir cada uno de sus pasos sobre las huellas dejadas por el Padre. Tenía que aprender a escuchar la palabra, a estudiarla, a custodiarla y a meditarla en su corazón, para defenderse con ella de los dardos ardientes del maligno. Cosa que habría hecho puntualmente en su vida pública, desde la lucha en el desierto hasta aquella en el Getsemaní y sobre la cruz. La angustia de María inicia aquí, en su corazón inmaculado, que empieza a ser traspasado por la espada, profecía de los momentos en que tendría que estar llorando bajo la cruz. La angustia como aquella de cada madre frente al futuro de los hijos. Para la mayor parte de las madres son el estudio, el trabajo y la boda lo que inquietan. En María, en cambio, resonaban las palabras de la profecía de Simeón, pronunciadas en aquel mismo templo, 12 años antes.
Él está aquí por la ruina y la resurrección de muchos en Israel, señal de contradicción, para que sean desvelados los pensamientos de muchos corazones. Y también a ti una espada traspasará el alma. En aquellos días dramáticos, los primeros pensamientos del corazón a ser desvelados fueron los suyos, los de María, y fueron pensamientos inmaculados. Junto a José, habían llevado a Jesús a Jerusalén, según la costumbre, pero seguramente María intuyó que aquel de Jesús no era un bar mitzvah como todos los demás. Sabía de ser la madre del Mesías. Aquel chico era carne de su carne, pero le fue donado por el Espíritu Santo, no era fruto de la relación con un hombre. Por él sufrió la duda de José, y luego la deshonra, las calumnias infamantes, el rechazo y la huida en Egipto. Había una trama de dolor en su historia, y estaba allí, en su corazón inmaculado. Y en efecto, después de haber cumplido el ritual, en el camino de la vuelta ocurre de nuevo algo imprevisto y misterioso, doloroso. Aquel hijo se le había escapado, sin que se enteraran. En un principio lo creen en la caravana y así hacen un día de viaje sin él. Un largo día en el que María habrá pensado, como es natural, que Jesús estuviera entre los parientes y los conocidos que subieron a Jerusalén con ellos. Pero luego, su corazón inmaculado de madre no ha podido más, y por eso ha empezado a preocuparse y a buscarlo. Pero María tenía todavía que aprender. También esto hace un corazón inmaculado. Busca a su hijo en la carne, en los cariños, en las costumbres, en los mapas de la existencia dibujados fatigosamente con la experiencia, aquellos con los que todos intentamos de orientarnos entre los acontecimientos y las personas. Pero no era allí que tenía que buscarle, y en efecto, no habiéndolo encontrado, vuelve en busca de él a Jerusalén. Es un primer paso, acepta de no haber entendido, y vuelve sobre sus pasos. Su corazón inmaculado estaba dispuesto a abandonar el camino de vuelta que conocía para empezar humildemente un camino en la absurdidad y en la angustia que no conocía. De nuevo, en su corazón bajó la hoja de la espada. Pero estaba inmaculado su corazón, y no había en ello ninguna mentira satánica. Era un corazón virgen como su cuerpo, es decir, listo para acoger de nuevo la voluntad de Dios que le venía al encuentro en aquel hecho dramático. Estaba listo para decir otra vez, aquí estoy, se cumpla en mí según tu palabra, porque la fe es un camino de liberación continua de nosotros mismos, de nuestro ego. Y María, para acompañar a Jesús al bar mitzvah de la cruz, para ser madre de la iglesia y madre nuestra, tuvo que caminar dócil en la voluntad de Dios, custodiando en el corazón cada hecho que la iba desvestiendo de las certezas humanas, para entrar en la noche que señala el paso al día de la resurrección. Después de 3 días, en efecto, encontraron a Jesús en el templo, sentado entre los doctores, mientras los escuchaba y los interrogaba. Y todos los que lo oyeron estaban llenos de estupor por su inteligencia y sus respuestas. Es una profecía de lo que, después de los 3 días pasados en la tumba, resucitado y vivo para siempre, Cristo habría cumplido en su iglesia por los siglos, hasta los confines de la tierra. Colmado por la inteligencia de la cruz, ofrecerá la respuesta de la resurrección a la gran pregunta de cada hombre frente al dolor y a la muerte. La inteligencia de la sabiduría de la cruz. María había llegado justo allí, dentro de aquella profecía. Había descendido allí en la carne para buscar a su hijo, y ha encontrado en la fe el Mesías, Hijo de Dios, que tiene que ocuparse de las cosas de su Padre. No había sido una respuesta comprensible. El suyo por qué le volvía atrás junto a otro por qué. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿No eres tú a tener que explicarnos por qué nos ha hecho esto? Y sin embargo somos nosotros a tenerte que decir por qué estábamos buscándote. ¿Cuál madre frente a una respuesta así, además al colmo de la angustia, no se irritaría?
Pero ¿cómo? Te pregunto de explicarme las razones de tu ira y me contestas que somos yo y tu padre a no entender. Pero María calla. Su corazón inmaculado acepta de no entender y que no habrían tenido que buscarle. Es la fe de madre que se hace adulta abrazando para custodiar y meditar en el corazón la palabra. Sin esta actitud de su madre, no, la bar mitzvah del hijo hubiera sido incompleta. En la fe, María deja ir a su hijo, en la espera humilde que sea Dios, en su corazón inmaculado, a explicárselo, sí, cómo y cuándo habría querido. Esta es la fe que purifica el corazón y la mirada para ver a Dios en todos los acontecimientos, dejándose asombrar de su inteligencia y de sus respuestas, también cuando no son las que nos esperaríamos o desearíamos. ¿Cuántos bar mitzvah hemos celebrado con nuestros hijos? Ninguno probablemente. Y no porque no somos hebreos. ¿Cuántas veces nos hemos parado delante del misterio de nuestros hijos para entregarlo a la voluntad de Dios? Tu hijo no te suscita 1000 por qué al día. Y no te basta decir que también tú, de joven, fuiste como él. No, hay actitudes, palabras, gestos incomprensibles, sobre todo pecados inaceptables. Bueno, ¿has discutido con él por eso? Si es que sí, entonces significa que has buscado en la caravana de la carne las respuestas. También cuando has creído encontrar a tu hijo, encontrar las respuestas en la religión, porque a diferencia de María, tu relación con él está viciada al origen por la mentira del demonio. Dudas de Dios, y por esto tu corazón no está abierto a la esperanza del cielo, capaz de poner la relación en un horizonte divino. Te falta la fe adulta que también frente al pecado inaceptable conoce la esperanza. Estás pegada a tu hijo en la carne, no con el amor que brota de un corazón inmaculado. No tienes todavía una mirada purificada que ve a Dios donde la carne no ve otro que muerte. Ay, si todos tuviéramos este manantial inmaculado del que sacar sabiduría e inteligencia para discernir y querer amar en la libertad. ¿Cómo cambiaría nuestro modo de educar? ¿Cómo cambiaría la relación con los otros? Pero nos es imposible cambiar nuestro corazón, no podemos. Sí, es verdad, es imposible al hombre, pero no por Dios y su iglesia. En ella podemos renacer con un corazón nuevo, inmaculado. Este es el regalo que Dios quiere hacer con el bautismo y los sacramentos a todos nosotros que, a diferencia de María, nacimos con la herida del pecado. Un corazón capaz de acompañar a los hijos a su bar mitzvah, acoger la palabra para que sea luz para cada paso. También nuestros hijos, en efecto, para ocuparse de las cosas de su padre, necesitan, como Jesús, de una madre que se los enseña. Necesitan de padres que sean sometidos a su Dios ellos primeros, como Jesús, que en la sumisión de María a la voluntad de Dios ha aprendido a obedecer a la Torá, volviendo a casa para estarle sometido como a Dios. María se ha sometido a Dios. Bueno, Jesús vuelve a casa para estar sometido a ella. Mira esta palabra para ti, madre, para ti, padre. Sométete a Dios y verás que tus hijos se someterán a ti. Nuestros hijos necesitan padres que antes de ellos han aprendido a la escuela de María a pensar, discernir y querer con un corazón inmaculado, gestado, nacido y crecido en la fe, en las entrañas fecundas de la iglesia. Para ser padres, según la voluntad de Dios, pues, nosotros debemos por primeros vivir en el corazón inmaculado de María,
a través de la escucha de la palabra, de los sacramentos, de la guía de los pastores y catequistas, y la experiencia del amor libre celestial entre los hermanos. Estar en la comunidad, en la iglesia, en el corazón de Dios, en esta tierra. Eso significa concretamente custodiar y rumiar en el corazón los acontecimientos de la historia. Entonces sabremos salir de la caravana para estar delante de nuestros hijos como María delante del suyo. ¿Por qué? Porque quererlos como María ha querido a su hijo, significa querer ante todos la voluntad de Dios en ellos, servir ante de cada otra cosa la obra del Padre en ellos. Por ti y por mí significa amar a Dios más de tu hijo en la carne, entiendo, de tus esperanzas, de tus proyectos sobre ellos, de todo lo que se aprende y se vive en la caravana entre parientes y conocidos. También en lo que concierne a la fe, porque todos en la caravana fueron a Jerusalén según la tradición de Israel a celebrar la Pascua, no a beber y a divertirse o a hacer dinero, Hace falta entonces ser dispuestos a dejarse asombrar de lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos, que va mucho más allá de nuestros pensamientos. Querríamos, en efecto, que se volvieran cristianos a nuestra manera, según nuestros esquemas, y en cambio Dios los deja libres. Y justo así, también por las caídas ruinosas, plasma en ellos el Hijo que sabrá cumplir la misión preparada para él. Plasma en él, crea en él un cristiano único e irrepetible según el corazón de Cristo. Porque si eres un cristiano, eres hijo de la Virgen María, y también a ti ha sido anunciada la misma profecía de Simeón. También tu hijo tiene una elección especial, será una señal de contradicción, y por esto, y no por otra cosa, también hoy tu corazón será traspasado por una espada. ¿Entendido? En todos los hechos se esconde la mano de Dios, que conduce a tu hijo, con paciencia y fidelidad, hasta el cumplimiento de su vocación. Aprende entonces de María, y te percatarás que cuando tus hijos eligen la escuela, cuando piden de salir con los amigos, cuando se echan novio y se casan, cuando trabajan y educan a sus hijos, también cuando se meten en follones, ya están en el templo que es Jesucristo resucitado. Él siempre busca la oveja perdida. Camina al lado de los discípulos que escapan de Jerusalén, es decir, de tus hijos que escapan de la iglesia. Siempre en busca de sus hijos que se escapan de la iglesia escandalizados por la cruz, para abrazarlos en la misericordia y así reconducirlos en la voluntad de Dios. Esta es la obra de Dios, que no se ve sino con la fe, sino desde el corazón inmaculado de María. No los defiendas de ellos mismos, los separarías de Dios. No defiendas tu hijo de ellos mismos, de sus defectos, de la cruz, porque los separarías de Dios. Esta es la cosa más importante, también en todas las relaciones, en todas. Ánimo. Aprende de la iglesia a contestar a la historia con la inteligencia de la fe, porque también tus hijos aprendan de ti a contestar con la misma fe al mundo que los interroga con la sabiduría mundana. Necesitan tu fe, solo de ella. Y eso también vale por la relación con tu marido, tu mujer, tu dulce novia, tu simpático novio, y si eres cura, con los hermanos que te han sido confiados, porque todos los hombres se realizan solo ocupándose de las cosas de Dios. Quererlos, de veras, es saber separar o ir adelante, callar o hablar, cortar o atar, tener misericordia con la dulzura o la severidad, solo para servir la obra de Dios en ellos, con un corazón inmaculado. Buen día.